preguntas y acerca de... No hay una única razón para la victoria de Bolsonaro. Podríamos decir tres, básicamente. Una, la descreencia del pueblo con la política, la antipolítica, ¿no? El pueblo está cansado, saturado de un sistema político que no ofrece soluciones para sus problemas. Y Bolsonaro se ha presentado, aunque de manera farsesca, como una alternativa desde afuera, como un no político. No es verdad. Es un diputado de casi 30 años en el Parlamento, pero así se presentó y esta imagen ha plegado para parte de la población. Un segundo tema importante es el tema de la violencia. En Brasil se completó en el último año 62.000 homicidios, muertes violentas por año, ¿no? Es un número muy alto, muy elevado, más que países que están en guerra. Y el tema del combate a la violencia, como poner armas en las manos de las personas, es una plataforma de Bolsonaro de una manera populista, explotando el miedo de las personas, y esto ha tenido un efecto político y electoral. Y un tercer punto que podría decir de la ascensión del Bolsonaro fue un trabajo fuerte hecho por las redes, sobre todo por el WhatsApp, en el modelo de Cambridge Analytica, que ha tenido una influencia muy fuerte en las elecciones de Brasil, con fake news, con mentiras que tuvieron un peso impresionante en la recta final de las elecciones. El hecho de Brasil hoy haber una crisis profunda de representación y una descreencia en la política tiene que ver también con errores de los 13 años de los gobiernos del PT, ¿no? El PT tuvo la oportunidad de hacer una reforma política, de cambiar el sistema político partidario en Brasil, que es esencialmente un sistema corrupto, es un sistema con viejas prácticas, es un sistema que está alejado de la población en general. Decimos que hay un abismo entre Brasilia, la capital del país, donde sería el sistema político, y el Brasil de verdad, el Brasil real. Y el PT ha optado por hacer su gobierno junto con las viejas oligarquías políticas que siempre han mandado en Brasil, ¿no? El hecho de que Temer ha sido el vice de Dilma por una composición política como esa es una expresión. Entonces, esta descreencia política, esta crisis política que hoy vive en Brasil y que Bolsonaro es un subproducto de eso, también fue profundizada por una falta de coraje, de iniciativa, de hacer una ruptura y de hacer un cambio cuando PT estuvo en el gobierno. Ese es uno de los errores que nosotros criticamos al PT. Podemos decir también el tema de la democratización de los medios. Los medios en Brasil fueron decisivos para hacer producir eso, para llegarnos a esta situación. 6 familias hoy detienen el control de la mayor parte de los medios en Brasil, que son medios privados. En el gobierno del PT no se ha cambiado eso de ninguna manera. Y acabó incluso siendo víctima de esta misma situación, ¿no? Lula, que hoy está encarcelado, fue también, antes de ser juzgado e encarcelado, fue víctima de un masacre mediático, de una desmoralización mediática. Entonces, la posición que tenemos es apuntar estos errores del PT, ¿no? Proponer salidas otras, nuevas alternativas, pero al mismo tiempo no podemos ignorar que el fenómeno antipetista de la derecha brasilera es un fenómeno regresivo. Mira, primero es preciso en este punto tomar a Bolsonaro en serio. Bolsonaro en su campaña electoral ha atacado directamente a la izquierda, a los rojos, así nos llama, ¿no? Va a expulsar los rojos de Brasil. Ha dicho a una semana de la segunda vuelta, en un domingo, un comicio para miles de personas, que los opositores tendrían en su gobierno 2
alternativas, o el cárcel o el exilio, ¿no? Ha muchas veces elogiado las prácticas de la dictadura militar, incluso la tortura. Eso es Bolsonaro. Más que eso, después de su elección, ha seguido con el mismo discurso. No fue solamente un discurso de candidato, de campaña, para mover pasiones conservadoras. Más que eso, como presidente electo, mantiene este discurso. Entonces, no tenemos ninguna razón para creer que está haciendo un chiste, ¿no? Entonces, es necesario tener una preocupación fuerte, incluso denunciar internacionalmente, solicitar la solidaridad internacional, porque hay una amenaza real en Brasil a las libertades democráticas. Ahora, lo que Bolsonaro piensa, por cierto, es que va a vencer a los movimientos por una intimidación o por una nueva ley, por decreto. Ya decimos a él, ¿no? Si quiere acabar con el MTST, hay una única forma, que construya 6 millones de casas populares para todos los interiores de Brasil. No hay otra manera. No se va a acabar por decreto, por violencia, ¿no? Hay un problema social real que no depende de la organización del movimiento o de lideranzas. Es una necesidad y un derecho históricamente negado. Con el MST se pasa el mismo. Si quiere poner fin al MST, bueno, que haga reforma agraria en Brasil. No hay otra manera. Nosotros no vamos a recuar, vamos a resistir y seguir luchando. Mira, primero el movimiento ELENAU fue un movimiento extraordinario que hace parte de un ascenso de la lucha de las mujeres, de la lucha feminista, que incluso aquí en Argentina, con el movimiento por el aborto legal y seguro, es parte de eso y ha influenciado también el movimiento feminista en Brasil. Las movilizaciones masivas que asistimos desde Brasil, que ocurrieron acá en Buenos Aires. No es verdad que el movimiento ELENAU por sí ha aumentado los votos de Bolsonaro. Lo que ocurrió fue una profesional y perversa manipulación de fake news, donde se han aprovechado el movimiento ELENAU, incluso con imágenes que no eran del movimiento, pero eran chocantes para el senso común de las personas, sobre todo para las personas más religiosas, que no ocurrieron en el movimiento ELENAU, pero ocurrieron en otras ocasiones, algunas fuera de Brasil, que fueron localizadas, ¿no? En el carnaval o lo que sea, y los enviaron a millones de personas por una red de WhatsApp como si fuera del movimiento ELENAU. Entonces, quisieron establecer una contradicción entre el movimiento ELENAU con el sentimiento promedio de las mujeres en la sociedad, ¿no? Y hicieron una operación extremadamente eficaz que ha destinado eso. Pero esto no fue un problema del movimiento. El movimiento fue extremadamente importante. El movimiento fue una expresión de resistencia. Ahora, lo que hicieron fue una falsificación. Nosotros precisamos, sobre todo, pensar el futuro. Y nosotros no vamos a sembrar y construir el futuro mirando hacia el espejo detrás, ¿no? Para el pasado. El PT, en su experiencia histórica, tuvo puntos importantes, que no se pueden negarlo, ¿no? Puntos de políticas sociales, de políticas públicas, incluso de universidades públicas que fueron creadas en Brasil en este periodo, de personas que salieron de la miseria, del hambre, y estas políticas sociales deben ser reivindicadas y defendidas por quien quiera que sea de izquierda o que defienda una democracia real en nuestro país, ¿no? Principalmente ahora, cuando todas ellas están amenazadas. Parte de ellas fueron ya atacadas por el gobierno ilegítimo de Temer y otra parte, Bolsonaro ahora dice que va a atacar, destruir, lo que sea. Entonces, es importante defender este legado de políticas sociales del gobierno del PT. Al mismo tiempo, es importante comprender que es necesario ir más allá del que el PT fue. Nosotros no vamos a cambiar Brasil y presentar una alternativa real que involucre la juventud, que involucre los nuevos actores del proceso político con la misma vieja forma de hacer política, ¿no? Nosotros
tenemos que hacer un proceso que venga desde abajo, que sea transformador y que tenga capacidad de volver a dialogar con la insatisfacción social. Hoy, quien está consiguiendo dialogar con la insatisfacción social en Brasil es la extrema derecha. Bolsonaro lo ha hecho, ¿no? Porque la rebeldía de parte de los jóvenes se ha desaguado en contra de quien estaba en el establishment. Quien estaba en el establishment era el PT. Si la izquierda, si nuestro proyecto quiere presentar un futuro para el país, ello no puede ser parte de la crisis de representación. Tiene que ser alternativa a la crisis de representación. Para eso precisa reaprender a dialogar, a escuchar la juventud, el pueblo en los barrios, en las periferias, en los conurbanos. Este es el gran desafío. Para eso también tiene que ser un proyecto que no tenga miedo de decir su nombre. Un proyecto que haga las rupturas necesarias en términos de política económica, en términos de organización del sistema político y que permita dar voz a todos aquellos que históricamente no tuvieron voz en nuestro país. Primero decir que hace un año atrás, Paulo Guedes, que es el hombre de la economía de Bolsonaro, es hombre que en la práctica va a gobernar la política económica en Brasil, tomaba a Macri como su gran referencia, como su héroe, en verdad, ¿no? Y buena parte de los neoliberales en América Latina tenían en Macri su gran referencia de suceso y tal. En los últimos meses están hablando menos de Macri. Ahora, lo que se pone, y creo que esto es una lección para todos nosotros, es que cuando la izquierda o el campo progresista llega al gobierno, hay una seducción de la institucionalidad. De este campo quedarse solamente un campo institucional, demasiado burocrático, que pierde la capacidad de estar junto al pueblo, de escuchar las demandas del pueblo. Y cuando se rompe este vínculo, no hay espacio vacío. Mira, Bolsonaro ha ganado de manera importante en Brasil, apoyado por la fuerza de las iglesias neopentecostales, de las iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales. Estas iglesias ocuparon en las periferias urbanas un espacio que hasta 20 años atrás era de la izquierda. Y que la izquierda, conforme se institucionalizando, fue se distanciando de estos espacios. Y ganó en el poder, en las instituciones. En Brasil ganó 4 elecciones consecutivas, pero fue apartándose de la base de la sociedad. Y cuando la situación política se puso en crisis y los partidos de izquierda fueron llamar a la sociedad para que participaran, bueno, la sociedad no quería ir más con los partidos de izquierda. Porque antes de eso, los partidos de izquierda no se dispusieron más a escuchar y estar juntos con la sociedad. Yo creo que es más que urgente, como lesión del fenómeno Bolsonaro, que volvamos a hacer un trabajo más serio de escucha, de estar junto, de movilización con las personas y de desarrollar la capacidad de dialogar con la insatisfacción, ¿no? Nosotros, si la izquierda, si el progresismo se convierte en establishment, pura y simplemente, la rebeldía, la revuelta, puede convertirse en extrema derecha. Bueno, estoy en Argentina, Jorge Luis Borges. No he leído nada de lo Jorge Luis Borges. La vergüenza es aún mayor. Para la situación que vive en Brasil, Sigmund Freud. Mira, está difícil porque yo estoy creyendo en todas las teorías conspirativas últimamente, pero la que más me seduce, bueno, la intervención norteamericana en este momento en América Latina. Olga Benario.
el mejor presidente que yo hubo en Brasil. Por el fútbol Pelé, por la cabeza Maradona.